Aloha, ¿cómo estáis? Bienvenidos, ¿estamos en directo? No puedo creer que todo funciona. A ver si es verdad y aguanta hoy todo el día. ¿Cómo estáis? En bastante directo. Vale, bien, bien. Es que he estado casi 5 horas entre ayer y hoy solucionando problemas del OBS. Al final, por suerte, ayer por la noche de madrugada compré una capturadora de vídeo y de audio y he conseguido que funcione mi Switch en OBS y en Mac. Pero he pasado unos nervios increíbles, así que me alegro mucho de estar hoy aquí porque pensaba que vendría con muy mal humor y un poco deprimida de no haber conseguido salirme del tema técnico, pero no. Vengo feliz y con ganas de estar un ratito con vosotros. Así que voy a ver a quién tenemos por aquí. Hoy tenemos aquí a la buena de Loki, que ayer cumplió años. ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo ha ido el día de ayer y hoy? ¿La semana empieza bien? Y luego tenemos por aquí a Amtich88. Buenas noches, familia. A Juan, que viene de vacaciones. Juan Bohem. Buenos días, buenas tardes. Bueno, ya casi noche para muchos. Aquí tenemos a Centeno Mora, a Eli, +1 a veces. Buenas cookies. Aquí está en todo el mundo. Se te escucha de lujo, pero de lujo. ¿Será cosa mía? No, ojalá que se escuche bien todo, por favor. Hola, Maite. Hola, guapa. Bueno, ya irá viniendo la gente. Empieza la cosa flojita, pero no pasa nada. Somos poquitos, pero bien avenidos, que es lo que importa, ¿no? Oye, me veo muy... Se te escucha muy bien. ¿Mejor de lo habitual? Me decís eso ya me hacéis feliz, porque no veas tú. Me pasa fatal. Literal, ¿eh? A ver, ahora se ve mejor. Y ahora queda un poco más guay. Yo diría que mejor. Sí, mejor, vale. No sé, chicos, no sé. La verdad es que he tocado tantas cosas, me he mirado tantos manuales por YouTube y tal, que no sé muy bien lo que he hecho, cómo ha quedado todo. Solo sé que funciona y si decís que se escucha mejor, me hacéis muy feliz porque lo he pasado fatal. Esto de haceros streamers, pensároslo, os lo digo. Además, esta mañana me he caído en la ducha, bueno, casi me caigo en la ducha, me he agarrado y me he hecho un daño aquí en el brazo. Tengo un golpe que va a estar en forma de arcoíris durante 2 semanas, por lo menos. Y todo porque no había apagado bien el despertador y me he puesto a enjabonarme y tal, y de repente oigo el despertador, ring, 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 y no se me ocurre otra cosa que salir de la ducha para apagarlo, para no molestar a los vecinos, a mi marido. En fin, que a la vuelta de la ducha, pues casi me pego un patinaje para atrás. Digo, lo que me faltaba hoy, me fui a dormir tarde. Estoy súper nerviosa. Quiero estar presentable, igual llego con la pata coja, pero no. Al final todo ha salido bien, así que es una tarde de martes, noche muy feliz. Podía haber sido mucho peor. Bueno, ¿qué tenemos en el menú de hoy? Y sí, ya veréis aquí, lo tengo inflamado, esto me duele muchísimo. ¡Gagofa! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un programa así muy distendido. Por un lado vamos a jugar a un juego que me ha gustado mucho, me han concedido una demo y me han dado 3 keys más de la demo porque la demo ya no está disponible. De un juego narrativo muy bonito que me da la sensación un poco como que es como el What Remains of Edith Finch, con mecánicas muy inmersivas en el juego, muy guay. Y os lo quiero enseñar, se llama The Awesome Mind. Se llama The Invisible Dust, el equipo, y es su primer juego. Así que aprenderemos un poco de él y lo jugaremos. Y también quiero enseñaros un montón de Cohesy Games de 2024, que como ya os enseñé, tengo una lista de unos 100 juegos. Y os la pasé por el Telegram y me gustaría poder compartirla con vosotros y que vayamos soñando con esos jueguitos chulis que nos esperan este año o próximamente. Así que no sé qué os parece el menú.
Espero que os parezca bien. Y nada, pues eso es lo que tenía pensado para hoy. Así que he pensado que vamos a empezar por los Cozy Games y luego ya más tarde hacemos un poco de juegación. ¿Qué os parece, vale? Porque si no me vendrá el bajón y luego me será más difícil hacer lo de los Cozy Games, he pensado. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Empezamos por los Cozy Games. A ver, jueguitos. Perfecto, Rune. Que no te he visto, perdóname. ¿Te he dicho algo? Buenas. Creo que te he saltado. Vale, sí, pues voy a hacer eso, porque así empezamos un poco más animados, viendo trailers y tal y tal, y luego ya lo del stream, porque como el stream se caiga o no funcione el juego, después de la angustia que he pasado entre el fin de semana y ayer y tal, o sea, no he subido vídeos a YouTube, voy con un retraso increíble porque es que estaba haciendo estas en vez de subir vídeos. Así que nada, vamos a ver jueguitos, ¿vale? Listado de directos. Listado directos. Ahí vamos. Creo que algunos os los enseñé, ¿eh? Ahora que pienso. Creo que algunos os los enseñé. Y no me voy a repetir en esos. Pero hay otros que no. Ahora estoy mirando, que me pongo el directo que emito. Y aquí pone que en algunos os lo enseñé en el directo del año pasado del 2011. Venga, pues nada, os hacemos los nuevos. ¿Escuchan la música de fondo? Que estoy yo aquí a mi rollo lofi. ¿O no? Sí, vale. Escucha muy suave, sí, vale. Bueno, pues vamos a ir a Steam, porque muchos estarán en Steam. Ahí. Os voy a escribir en el chat de Twitch aquí. Uy, ¿qué le ha pasado a la cámara? ¿Se ha ido? Un momento. Me he visto que se iba la cámara. Sí, sí, sí. Se me ha ido. He vuelto, ¿no? Ya ha vuelto, vale. Qué susto, ¿eh? A ver, voy a conectar la cámara con el cable. No vaya a ser que me haga cosas raras. Vale. Venga, pues el primer juego se llama Aro. ¿Vale? Vamos a buscar Aro en Steam. Ahorro no. Steam. Este no es. Aro. Ahí está. Aro. Venga, vamos a enseñaros este jueguito. Empezamos por el primero. Este se llama Aro, ¿vale? Es un juego de aventura casual, simulador de caminar, de un equipo que yo no conocía, no sé si vosotros, pero por lo visto no tiene ninguna otra obra. Se llama Aro. Y es un juego de aventura, exploras y debes dejar tu espíritu libre para volar y buscar lo que quieres encontrar en un camino, en un mundo que está por definir, ¿vale? Así que os pongo el trailer, a ver qué os parece. Empezamos con un juego así un poco flojete, pero yo creo que es interesante puede estar. Vamos allá. Como menos interesante, intrigante. ¿Se escucha bien el Mac? Un poco.
Pues eso es todo. ¿Qué os ha parecido? Un poco ida de olla, ¿no? Pero pinta cookie, ¿no? No sé por qué el chat del OBS no me va. Bueno, lo escribo por otro lado. Fumada buena, pero sí, interesante. Sí. Siguiente. Uno que se llama Chronique de Silence. Lo siento porque yo no sé francés. Y quiere decir crónicas del silencio, pero... pero no... No sé pronunciar. Dice, ambientado en el sur de Francia, en la década de 1970 juegas como un detective privado novato encargado de descubrir los secretos de un anciano terco. Piensa rápido mientras sigues sus pistas, haz preguntas a los testigos, detecta sus mentiras, formula hipótesis sobre por qué. Y este va a salir ahora el 29 de enero, ¿vale? Es de buena trama, detectives, a point and click, aventurita del estudio o de la persona francesa Pierre Way Studio. A ver, vamos a ver. Pierre Way Studio ha hecho este juego y no tiene más juegos. Y este juego, por si os interesa, tiene la demo, ¿vale? Por si os interesa, tiene 2 trailers. Vamos a ver los 2 trailers. A ver, vamos a ver primero el cinemática. Hola Naveche, guapísimo. De nada. Ahora yo ya lo puedo jugar, que ya me funciona la Switch. Lo puedo jugar en Switch y lo tenemos también en Steam. Espero que te guste. Lo podemos jugar juntos y comentar como si fuéramos parte de un book club. Un game club. Sí que parece muy francés. Dice Rune, este me lo apunto. Venga, vamos a pasaros. Os pasé la lista de todos estos juegos, pero no os he pasado el link, os los dejo por aquí, ¿vale? Este sí me parece muy francés. Vale. Vamos al siguiente, que es uno que se llama Aloft. Aloft. Mira, aquí ya lo están jugando ahora. Aloft. 2024. Wait a minute. Aloft. ¿Y por qué algunos no lo cambian al castellano? O no me lo hacen en línea. Lástima. Bueno, lo hago yo. Sobrevive en una isla flotante en medio y te pilla en medio de un huracán en este juego atmosférico de mundo abierto de supervivencia y indie. Tienes que crear tu base, construir tu base y navegar los vientos para descubrir nuevas islas y luchar en contra de la corrupción fúngica mientras vas aumentando tus provisiones. Tienes que conseguir llegar a más altas altitudes y también ser bravo y sobrevenir los obstáculos, las vicisitudes. Y es de Astrolabe Interactive, casual, cooperativo, aventura, simulación.
¿vale? Vamos a ver un poquito. Tenéis también demo. Os lo pongo por aquí. Por acá. Y a ver qué os parece. ¿Lo teníais ya en wishlist o no? La música es preciosa, ¿verdad? Ya está, perdón. Para que veáis un poco la jugabilidad. Buenas noches, Poropo, y buenas noches a Meloblastos. Os estoy poniendo juegos cookies de 2024. A ver qué os parecen. Y las keys no son para el juego completo, sino para la demo, porque el juego aún está pendiente de decidir salir. Pero si os gusta la demo, tengo 3 keys adicionales. Me han dado 4. Y las keys eran en Steam, para Steam. Este juego pinta muy bonito, ¿verdad? Pinta bien. La música es preciosa. Juan, ha roto todo el clímax. Dice a Juan que no le gustan los juegos de primera persona, pero ni tan mal. Y dicen a Betse que no planta cositas que las planta en la vida real. Y dice Juan que hay que igual son plantar pinos. Ay, chicos. ¿Cómo sois? Me hacéis sacar una sonrisa. Oh, me gusta mucho. Venga, vamos a por el siguiente. El Alof yo os he pasado el link. Vamos a por otro que se llama... Ir haciendo listita, wishlist. Y por cierto, si sois amigos, si tenéis Steam, pasarme el usuario o buscarme, porfi, haceros amigos míos. Por favor. After Love EP. After Love EP. Uy, sale en el tercer trimestre. Y este es de Fellow Traveler, el editor del estudio Pixelnesia.
Los creadores de Coffee Talk nos traen una aventura sobre la vida, el amor, la pérdida y la música. Explora una Yakarta moderna junto a Ramma en un viaje de autodescubrimiento, música, búsqueda del amor y aceptación tras la pérdida de su novia Cinta, cuya voz aún vive en su cabeza. Venga, vamos a ver. Fellow Traveler, como os decíamos, son los que han hecho el release de The Pale Beyond, Nirvana Noir, que es... Ah, no, Nirvana Noir, la segunda parte del Genesis Noir. Exactamente. Recent Announce. El Citizen Sleeper 2, que ya tuvieron el 1. Times and Galaxy. Culebra Souls and Limbos. Travel Dackle. Wonder Stars. Sutherian Kiza. Y en su recorrido ya han sacado, y tengo en físico, el Paradise Killer, el In Other Waters, No Longer Home, Neocap, que me encantó, Kraken Academy, muy chulo, Glitchers, The Silent of the Wind, este lo tengo y no me lo he jugado, Blind, que tampoco lo he jugado pero me gustaría. Bueno, un montón de juegos cookies de mi estilo, total. Hacen cosas guapísimas esta gente, me gusta mucho. ¿Y aquí están jugando a cuál? ¿A cuál están jugando? Parece el Citizen Sleeper, ¿no? No, Mir Resist. No sé cuál es este. Bueno, vamos a ver sobre el desarrollador. ¿Es esta? Pixel. ¿Esta gente qué ha hecho? ¡Ah, sí! ¡Ay, me encanta! Esta gente son los mismos que hicieron What Comes After, que es un juego que yo me he pasado y me encantó. Os lo voy a poner. Os lo voy a poner porque es un juego súper emotivo, ¿vale? Es una aventura de scroll lateral reconfortante acerca de aprender a cómo quererse a uno mismo y ayudas a Bibi en su viaje hacia la luz del final del túnel de ida y vuelta, ¿vale? Este me lo he jugado y es súper corto y es precioso. Mira, os pongo este primero, que es de Pixelnesia. Muy, muy bonito. Está solo en digital. Buenas noches, Jack. Me he peleado con todo y hoy ya funciona el audio. Es bastante más tristón que esta música, pero bueno. Muy chachi chachi. Muy chuli. Muy recomendado, ¿eh? Muy recomendado. Aquí os dejo el link para mis cookies. ¿Qué más? Vamos a ver el otro juego de esta gente. No. Aquí. Este. Rama, wake up! It's almost 1 p.m., you sleepyhead. Don't you have band rehearsal? Your friends are waiting for you. Come on! I miss you too, Rama. But you need to live your life. Rama, they just want the best for you.
Sí, mola, ¿verdad? Dama, wake up. Y perdón. Mola mucho mirar aquí cómo es el arte. Me he jugado a un juego estas navidades, que ahora os voy a poner, que me recuerda un poco la historieta de estos chicos. ¿Os gusta? A ver si me pueden dar keys y podemos sortearlas, ¿vale? Voy a mirar luego si lo encuentro. Venga, os dejo aquí el link. Vale. Voy a... I found... It's almost 1 p.m., you I sleepyhead. found. Este lo jugué en Navidades. Es un videojuego interactivo sobre la vuelta a casa, la aceptación personal y la posibilidad de borrarlo todo. Un indie casual, LGBTQ+, y novela visual, ¿vale? Es que me gustan los juegos un poco especialitos, ¿eh? Esto es un cozy game total, os estoy enseñando cozy games, ¿eh? A tope. Pero violencia o batallas. Como diría, es un juego alternativo. Me encanta el arte de estos juegos, me encanta, ¿verdad? Es tan personal, me encantan estos juegos. Y este juego es de Annapurna, Dreamfield, muy guay. Os paso este de Found, este ya ha salido, ¿eh? Lo tenéis bastante baratito, suelen hacer ofertitas. La música está muy bien, como podéis ver. Y la mecánica es así de borrar, muy, muy chula. Hey, I'm Laura, and along with a whole dream team of awesome people, we made this cool game. In If Found, you discover Cassio's hand-illustrated story by erasing all of it. Cassio is a young trans woman in the early 90s, isolated from the whole world, until she finds a few other chill pals on Ackle Island. There are tough bits, it gets emotional, but they make the uplifting parts even better. My favourite scene comes after the credits, when you see what happens to all of the characters throughout the rest of their lives. You even get the chance to personalise how Cassio herself looks 20 years in the future. If Found means a lot to me, I hope you dig it too, so go on, give it a go, and if you like it, let us know. See ya! He oído es de una chica trans, bueno, de un chico trans que pasa en la época de los 90 y nada, y su historia desde la escuela, bueno, desde el instituto hasta la historia pasa en lo largo de unos meses. Y bueno, y vas viendo todas las circunstancias vitales y las aventuras que pasa y tal. Y luego al final, cuando ya acaba el juego, pues como dicen los créditos, pues te explica un poco qué ha pasado con todos los personajes, varios personajes que has ido viendo al cabo de unos años. Así que muy guay. Además, lo tienes que ir borrando todo. Es un juego súper entretenido. La verdad que estos juegos a mí me pirran, me chiflan. Son muy diferentes, ¿no? Venga, os enseño otro. Bitcraft.
Por cierto, ya hice otro Cozy Games con algunos juegos de 2024. Este es como la segunda parte. Lo digo porque veréis que voy saltando. Ya hablamos de algunos de la A y la B. Vamos ahora por el Bitcraft. Hola Jack, preciosa, que no te he dicho nada. Creo que no te he dicho un hola como Dios manda. Bitcraft. ¿Por qué no me sale aquí? Bitcraft. Online game. ¿Por qué no está aquí? Bueno, os lo enseño aquí, pero no está en Steam aún. A ver, un momento. Hace 2 años. ¿Por qué no me sale aquí? Bitcraft game. A ver qué dice en un momento aquí. ¿No puedo leer gratis? Sí. Empiezas arriesgadas, curiosas como este. MMO. Un nuevo estudio. Es un MMO de mundo abierto de crafteo. A ver qué tal. Vale. A ver qué tal. Bueno, como veis, teníamos a Tony que le ha dado un ataque de tos. Espero que esté bien. Bebe algo, cariño. No te puedo socorrer. Tendremos que ponernos en el Bitcraft Online para saber más de él. Uy. Y de MMO nos íbamos a Palia, pero no es el plan de hoy. Venga, el siguiente. Bugaboo Pocket. Bugaboo Pocket. Espera, os paso este. Os paso este que os he pasado ahora. Aquí estáis. Bitcraft. El siguiente. Bugaboo Pocket. Este. Veréis este. Dice, juego de simulación casual coleccionista de criaturas, ¿vale? Vamos a ver qué ha hecho esta gente. Desarrollador. Está en Mac, guay. Verás qué divertido. Un Tamagotchi de criaturitas. Está muy alto.
Bugaboo Pocket. Y seguimos con uno que ya vimos en un Nintendo Direct o en un evento, no me acuerdo cuál fue, que es el Cat Quest 3. Y cuando salga el 3, pues traeremos el 1 y el 2. Así los veis. Es un cookie RPG. Muy bien, pues esperaremos este. Igual jugamos al 1 y al 2. Vale. Y ahora quiero repetirme en uno porque es del equipo de... Un equipo español. Son desarrolladoras españolas que han hecho este juego tan magnífico. Ay, perdón. Es el Clem. Que ya lo vimos en el Indie Dev Day. Y lo hace Mango Protocol, los mismos que hicieron el Agatha Knife y otros juegos parecidos, no sé si conocéis. Hicieron el Colossus Down, el Agatha Knife y el Mecánica. Y tienen un arte muy, muy, muy particular. El equipo se llama Mango Protocol y son unas chicas, o sea, muy guay. Mujeres que, por cierto, tengo que contactar porque me han dado sus nombres y son majísimas. Las he visto en otras entrevistas y quiero hablar con ellas para que vengan al canal. Venga, vamos a verlo. Clem es una aventura narrativa con tintes oscuros. Una misteriosa voz te despierta en un mundo donde los puzzles y la exploración dejan una experiencia narrativa única. Con un cuaderno lleno de misteriosas anotaciones de alquimia y insectos, prepárate para descubrir los secretos que te rodean. Pues Mango Protocol lleva 9 años y justo hoy han puesto algo en Twitter. Diciendo, hemos sobrevivido la pandemia y todo. Sí, este es muy guay, ¿eh? Este es muy Loki. Bring me beauty. Este se parece mucho al Frambao, ¿eh? You have the lens. Well done. Se escucha muy alto, muy flojito, me avisáis. Don't stop looking. I believe in you. Yo quiero un peluche con cremallera. Do what I tell you. Well done. But we are not finished yet. ¿Se escucha bien? No lo toques, no lo toco, no voy a romper. Ay, perdón. Aquí tenéis el Clem para que apuntéis en vuestra cookie lista. Y ahora vamos al siguiente, que es el Close at the Distance. Close at the Distance. Este. Es un juego narrativo que sabéis que me encanta, buena trama, protagonista femenina. Close at the Distance es un juego de simulación de la vida real con una historia conmovedora sobre las conexiones entre familiares y amigos ante la tragedia. Se viene drama. Desentierra viejos secretos, repara relaciones difíciles y ayuda a tus seres queridos a seguir adelante.
closer the distance. I know things have been hard since I've been gone. I didn't plan to go so soon and leave all of you behind. One day you're just gone, and everyone you've touched is left to pick up the pieces. Everyone in Yesterby is having trouble finding those pieces right now. I need you to be there for them, as I always was for you. Qué iluminaste que os gusten estos juegos porque son tan específicos, ¿verdad? De nuestro estilo de jugabilidad. Somos como una especie de pequeño nicho dentro de los videojuegos, pero es que hay tantos buenos juegos cosis, es increíble. Me encantan. Por cierto, me han invitado, esta semana tengo que hacerme un especial, tengo que hacer un vídeo para los 3 juegos. Voy a hacer un programa especial de los GOTY del año de Evercade y voy a tener una sección. No os digo más, pero tengo una sección, estoy muy feliz. Tengo deberes para esta semana. Va a ser muy divertido, la verdad. Me gusta mucho que cuenten conmigo para darle un toque cookie a siempre las cosas, ¿sabes? Venga. Hilltown. Uno que ya hemos visto varias veces, pero este ya es mucho más movido, ¿eh? Ya veréis. Es un juego que tuvo Kickstarter. Y es un juego de simulador de vida, construcción, rollo Animal Crossing, pero con muchas más actividades. Ya veréis. Uy, yo de modelos de arcade soy un tocho, no lo sé. Pero las tenemos todas. En el grupo de Evercade te pueden ayudar, Rune. ¿Estás, verdad, en el Ever Podcast? Este juego de Chilltown es un Animal Crossing. Luego te paso el link del grupo de Telegram de los evercadianos. Son otra secta como nosotros. Hola Macarra, buenas noches. Estamos viendo Cozy Games de 2024 o a posteriori. Y luego jugaremos una demo muy chula de un juego que se parece a el What Remains of Edith Finch. Un juego que por ahora solo tiene demo. Este se llama Chilltown. Nos pasó el... Para los que no hemos tenido suficiente con más de 500 horas en The Animal Crossing, aquí tenemos una segunda parte. Macarra, estoy contando que eso, que en el grupo de Evercade pues me han pedido una pequeña colaboración y estoy muy contenta.
Mira, parecido a este, de Animal Crossing, os voy a enseñar otro. Little Princess... ¿Cómo se llamaba el de Little Princess Tony, que era como el Animal Crossing de Ify o Axis? Axis Game, ¿era? Y este. Pretty Princess. Pretty Princess Party. Este. Pretty Princess Party. ¿Os parece que no vaya a valer un churro? Y sí que vale, ya veréis. Un Animal Crossing de princesas. A ver. Si sale lo que yo quiero. No, no es este. Me he equivocado. Pero es otro de esta misma saga. A ver, un momento. No, es uno de hace un año. Pretty Princess Garden, creo que era, ¿eh? Magical Garden Island. Este. Este sí. Este sí. Este. Las princesas se van de fiesta. Este. Pretty Princess Magical Garden Island. Mirad qué copiada. Lo digo para que no lo desestiméis solo ver la portada. Esto es Animal Crossing total, ¿eh? El motor, no me digáis, es que parece que la princesa está dentro de Animal Crossing. Sí, Princess Magic Ibiza. Pues todos estos, como no puede ser de otra manera, los tengo, ¿eh? Los tengo todos. Bueno, os voy a poner este. Vamos para atrás. A veces ha estado a 20 y poco en Amazon. Bolt, buenas noches. Buenas noches. Estamos viendo Cozy Games del año que viene. Y luego el Critter Cove. Taylor March, buenas, soy nueva seguidora del canal, soy Mar, gracias por venir al evento el sábado en el canal. ¡Hola! Hola Mar, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir, a ti, por pasarte por el canal. Hoy estamos haciendo, hacía mucho que ya no lo hacía, pero hoy hacemos Rincón Cozy Games, donde estamos viendo un montón de títulos de Cozy Games para el año, para 2024. Así que si te gustan este tipo de juegos, aquí estamos ampliando nuestra wishlist. Así que bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirad, vamos a ver el Critter Cove, ¿vale? Vamos en orden alfabético. ¡Hala, qué guay! Sí, todos juegos de chill. O sea, pueden ser un poco tétricos, un poco dramáticos, incluso puede haber un poquito de batalla, pero todo modo chill. Ya veréis qué bonitos. Critter Cove, un juego de simulación de vida, acceso anticipado, construcción de bases y gestión. Y luego dentro de media hora o así, dejaremos la lista para otro martes y vamos a hacer la demo de un juego narrativo que se parece a What Remains of Edith Finch, que me han dado la demo en key y tengo 3 keys más de demo para regalar. Vamos a ver este. A ver si os gusta. Uy, ¿qué le pasa? No lo oigo. Ahí va. ¿Qué son Cozy Games, Nightlord? Ahora te cuento. Más farming. Como nos gusta aquí. Limpiar, construir, plantar, craftear, cocinar. ¿Te ha gustado el Animal Crossing de las princesas? Es muy divertido, ¿eh? Te lo juro que tiene muy buenos reviews.
En islas paradisíacas que te hacen totalmente, aunque tengas un mal día, te vienes aquí a pasar un ratito y te lo pasas súper bien. El sonido del mar. Mira qué guay. También tienes que ir pescando debajo del mar, plantar, descubrir cositas en la isla, coger tu barquito, desenterrar cosas. Pinta muy chuli, ¿no? Tiene un aire al Summer in Mara y bueno, y a muchos de los que hemos visto de este estilo. Venga, que os lo pongo por acá. Pongo por acá en el... Dice Juan, a mí lo de trabajar no se me da bien en los juegos. Yo ya con la vida real me apaño. Venga, siguiente. Vamos a uno que se llama Discounte. Discounte. Voy a cerrar pestañas. Que se va todo el traste. Aquí, Discounte no sale por aquí. ¿Por qué? Video game. Instant gaming. Ah, es que creo que sale ese. Ah, no lo sé. No sé, Discounte, ¿lo estoy escribiendo bien? Video game. Release. Ya no me acuerdo de cuál puse, pero bueno. Si no sale aquí es que no está. Nada, seguimos al siguiente. Pasamos al siguiente. Demon School. Demon School. Por el título seguro que Loki ya está así con el radar puesto. Demon School. Vamos para allá. Uy, a mí la música me ha petado muy alta, ¿eh? Si la tengo que bajar, me avisáis. Estrategia por turno, tácticas divertidos. Demon School es un nuevo juego de táctica RPG donde la acción es tu movimiento. Tienes que derrotar a grandes weirdos entre humanos y demonios como Falle y sus compañeros que no están muy en forma mientras navegas la Universidad de la Vida en una isla misteriosa. Vale, así parece como siempre, ¿no? Pero no, mirad las mecánicas del juego. Está muy fuerte. I'm Brandon Sheffield, the creative director of Demon School, and I want to tell you about our tactical battle system. Uy. Dale. This is the planning phase where we'll plot our movements, which can be rewound at any Pero time. Loki, a ti no te gustan los Characters can only tácticos, move in creo. straight lines or side steps, like if you combined a king and a knight in chess. You attack enemies by running straight into them. You can see Faye did 1 point of damage here. Namako doesn't deal damage, but stuns and debuffs enemies, reducing their defense. Este es un cookie. Un cookie táctico. But we can take this further. Cosi no es, pero bueno, es muy cookie. Ay, Nailore, que no te he comentado lo de los Cozy Games. Ahora te lo cuento, perdóname. Por cierto, Nailore, ¿tienes Discord? Porque yo tengo un Discord muy abandonado. Pero en el Discord tengo todos unos artículos sobre los Cozy Games que te pueden ir muy bien para entenderlo. Pero ahora te lo resumo. You can also study new techniques, improve your relationships, fight huge bosses, and unravel the mystery of why demons are breaking. Sí, este le gustaría mucho a Tony, sí. Mysterious Island. We hope you enjoy it. Ahí va. Está chulo, ¿eh? A ver. No tienes Discord. Vale, bueno, pues te cuento. Espera, voy a abrir el Discord. No sé si lo tengo abierto. Básicamente, aquí tengo los cositas. Os lo enseño. Lo puedo copiar y dejártelo en alguna otra parte. Nailor, ¿estás en Telegram para que te lo pueda pasar? Porque por aquí sería muy largo, ¿sabes? Pero vamos a abrir aquí el Discord. Vale. En el Discord, aquí tenéis, este es nuestro Discord, este que pone Cozy Edix, Discord de los Cookie Gamers, ¿vale? No lo utilizamos mucho porque tenemos el Telegram, pero sí que lo utilizamos para poner cosas, por ejemplo, de Cozy Games y que no se pierdan. Entonces aquí
os puse un poquito sobre qué son los cozy games y algunos juegos para mí. Por ejemplo, ¿qué son los cozy games y por qué su auge? Listas de cozy games, foros y grupos donde puedes seguir información sobre cozy games solo. Y luego streamers o youtubers de cozy gaming, que yo os recomiendo, pero hay muchísimos más. Y otros streams favoritos de personas que no son cozy games, pero que me encantan. Y luego aquí os he puesto varios juegos que son cosis. Bueno, la gente va aportando. Pero luego aquí os he puesto algunos, ¿no? Por ejemplo, aquí Solid Retrobilly se animó, pero no eran cosis. Yo lo que os recomiendo es el Lost Worlds, What Remains of Edith Finch, el Yonder, A Short Hike, el Journey, el Apthu, el Flower, y hay miles que os podía decir. Hice un especial con otro compañero en otro canal de Barugón, donde hablábamos sobre cozy games como Little Miss Fortune, Last Day of June. Bueno, hay 1000 juegos que son así. ¿Y qué son los cozy games? Pues básicamente los cozy games. Pero solo para charlitas, pero solo para charlitas. Sí, lo utilizamos también para ponernos en juego cuando hemos jugado al Mario Kart o a otras cosas, o a veces fuera de directo nos hemos metido aquí y podéis poner vuestros códigos de usuario, vuestros cumples y otras tonterías, pero la verdad que nadie aporta mucho y al final pues no os digo nada. Pero también os he puesto aquí X, que creo que estaría bien para los que sois creadores de contenido, si queréis, canales donde encontrar keys gratuitas, donde después de hacer stream tendréis que poner la cobertura. O sea, no podéis cogerla aquí y no hacer nada con ella. Tenéis que hacer un stream y luego pasar datos del stream vinculando vuestro YouTube o vinculando vuestro Twitch. Bueno, vuelta a los cozy games. Los cozy games son esos juegos que te hacen sentir como si estuvieras acogidamente en tu casa, sentado y con una sensación de paz y tranquilidad. En realidad, los cozy games no es un género de por sí, ni una mecánica de por sí, sino es como el output, la sensación de jugar a juegos donde la violencia y las mecánicas no suelen estar muy agudizadas. Y aunque pueden ser juegos que mecánicamente requieran un poco de habilidad, normalmente los cozy games pues te suelen acompañar de la mano en curvas de dificultad y tutoriales, de manera que te lo hacen como muy agradable. Son juegos muy perfectos para gente que no esté acostumbrada a jugar a juegos, a videojuegos, que no tengan pericia o que sencillamente no quieran frustrarse con un juego. Entonces, los cozy games son todos aquellos juegos que normalmente, como característica, suelen ser bastante visualmente muy atractivos. Son juegos para estimular la sensación de bienestar, aunque la frustración y el bienestar para muchas personas puede significar cosas muy distintas. Pero por lo general son juegos donde el ritmo es más pausado, donde suele no haber violencia, puede haber batallas, pero suele no haber repercusión negativa de muchos de tus actos. Aunque mueras, puedes morir infinitamente. El tiempo tampoco es limitado y no te apremian. Y por eso hay muchos géneros que les pegan muy bien, como todos los juegos de Walking Simulator, RPGs, Farming Sim, Building Simulators, Point and Click, Visual Novels. Y eso no quiere decir que las Visual Novels no puedan ser gores y estresantes, ¿eh? Y hay muchas veces que muchos géneros tienen mecánicas y estilos diferentes. Puedes tener un juego táctico con Visual Novel como el TC Sentinels y todo junto, y Hack and Slash y un minijuego musical dentro, ¿no? Pero en general son juegos muy cookies, suelen ser muy cookies y muy pausados. Y como muestra un botón, pues os pongo estos que tienes, bueno, para uno de los primeros cozy games de la historia, pues el Animal Crossing o los Harvest Moon fueron de los primeros que salieron y a los que se asocia ese género. Luego a nivel de indies, pues tienes Stardew Valley, pero hay muchos juegos que son inmersivos, walking simulators, que pueden ser hasta de plataforma o táctico o que pueden tener alguna batalla, pero normalmente la carga narrativa y emocional y visual es muy alta. Y suelen no crearte, como yo digo, son juegos que hacen que tus pulsaciones nunca suban de 60, a no ser que te peguen un poco, a veces son un poco dramáticos y te hagan llorar y te hagan angustiarte un poco, pero bueno, siempre tiene como una parte de moraleja y abrazo. Acabas el juego siempre con un pequeño abrazo, con una sensación de reconforte. Así que no sé si me he explicado del todo bien, pero es como yo describo los cozy games. Si quieres saber un poquito mejor, mira, te voy a dejar esto.
¿Qué son los Cozy Games y por qué Suage? Os lo pongo por aquí. Sí, Another Code podría ser. Básicamente todos los juegos, muchos juegos de point and click y aventura gráfica. Lo que pasa que si los puzzles son muy frustrantes y no hay una parte de skip, igual no pueden ser tan cosis. Entonces, como siempre, el hilo es como muy fino para según quién, porque a mí, por ejemplo, me gustan los Room Factory, que es un Harvest Moon con un atelier, o un atelier, que es un juego de RPG super cookie, super bonito, o un Genshin Impact, ¿no? Estos son cookie games, yo los llamo cookie games, porque son cookies, son bonitos, pero cozy es Animal Crossing, ¿sabes? Vamos, lo que en otros tiempos se llamaban juegos de chicas, aunque no tiene por qué serlo. Exactamente, lo que antes se asociaba solo al género femenino, aunque pueden las chicas estar jugando super hardcore, ¿no? Exactamente. Sí, hay muchos estereotipos, ¿no? Que se han creado. Mira, aquí tenéis foros y grupos y luego mis recomendaciones de youtubers y streamers, pero hay muchas más que sigo y sigo. No solo femeninas, ¿eh? Ay, que no puedo. Pone que he llegado a mis límites. Venga. Y, por ejemplo, os pongo este juego para que veáis cómo puede ser un cozy game de plataforma. Siempre os digo que este es uno de mis favoritos. Attention all passengers. We will be arriving shortly in Chilltown. Perdón. Writer, Este. we went to see Gran today ¿Qué ha pasado? in the hospital. Este. I want to write a story. Magistral, There dice. once was a young girl who thought she would never see outside Mirad her este home juego, qué village. bonito. But the land of Vestoria Este va de una niña que le pasa un suceso a su abuela y ella va explicando en su diario cómo se va sintiendo y lo que va pasando en la vida real. Y a medida que va escribiendo con las palabras en el diario, pasa a un mundo paralelo de su imaginación. Entonces, ella va gestionando las emociones a través de las palabras y los escenarios, pero lo hace de una manera tan preciosa. Y este juego estuvo en Code in a Box, pero estuvo en edición física solo en Amazon América. Lo podíais traer y de importación por unos 30 y poco euros. Y es un juego para mí cozy precioso. Te saca alguna lagrimilla, ¿eh? Los juegos cozy suelen tener una carga emotiva importante. Some words will stay with you. Me pone la piel de gallina, os lo juro, ¿eh? Ahora mismo no os lo puedo enseñar, pero tengo los pelos de punta. Me remueve este juego muchísimo, muy bonito. Hay juegos difíciles, por ejemplo, Gris, ¿no? El juego de Gris. Uy, perdón. El Hindsight, por ejemplo, otro de Annapurna, ¿no? Aquí tengo varios, tengo muchos. Os puedo recomendar 1000, pero ya os he pasado una lista donde podéis. Hay bloggers y streamers solo de cozy games. Este es sobre una mujer que tiene Alzheimer y va explicando su vida a través de sus ojos y sus recuerdos. Pero la manera que tiene de explicarlo es magistral también. Insight quiere decir visión interior, ¿no? Hay muchos, ahora está mucho de moda. Hay uno que salió en el Nintendo Direct que es sobre inmigrantes en Londres, indios, y explican un poco sobre la cultura y cómo es ser inmigrante, y lo cuenta desde la perspectiva en primera persona del niño, que al principio no quiere identificarse con su cultura india porque se siente que lo juzgan y no quiere como abrazar la raza y los orígenes de su familia, y cómo va cambiando, y te va explicando la historia a través de la cocina y de los platos, y tú tienes que cocinar con ellos en el juego. Pues este tipo de juegos son super cozy games.
Está en español el Lost Words, no estoy segura. A ver. Lost Words. Lo podemos mirar en la eShop, Beyond the Page. Lo tendríamos que mirar en la eShop porque no me fío. Pone español de España, sí. Pues muy probablemente sí que esté. Lost in Play, por ejemplo, es otro. Sí, el gris es una experiencia. Así que por eso yo cuando os traigo Cozy Games, que tengo muchos vídeos ya subidos a YouTube de anteriores nuestros, si queréis, mira, os enseño aquí. Nylor y compañía, mira, si venís a mi cuenta de YouTube, a nuestra cuenta de Tony y mía, aquí tenéis todos los vídeos, ¿vale? Aquí tenéis los especiales que hacemos por plataforma de PlayStation. Hice uno de PlayStation Cozy Games y os conté en este directo toda la lista de los Cozy Games de PS4. Y si queréis la lista, os la puedo pasar por el Telegram o así. Bueno, aquí estamos Tony y yo viendo tropecientos juegos de Cozy Games que están en PS4. Cogimos toda la lista y os enseñamos como unos 50 o así, ¿vale? ¿Ves? Hice uno porque hay tropecientos mil. Pero luego si vais aquí abajo y vais a Cozy Games, tenéis todos mis directos de Cozy Games donde solo he hablado de Cozy Games. Por mes, por género, por... yo qué sé, tenéis 1000. Incluso he hecho juegos de simulación de trenes, un especial de juegos de cocina con más de 80, otro de más de 60 juegos de musicales que os pueden gustar, así que aquí tenéis un montón. Y aquí con Barugón hice una entrevista que me hicieron sobre qué son los Cozy Games. Y entre Barugón y yo, ¿ves? Aquí entre Barugón y yo íbamos haciendo como la guerra de juegos. Él ponía un juego y yo hacía otro. Y él quería que a su comunidad, que no son nada cosis, la verdad, juegan a todo, les explicáramos qué eran los Cozy Games, ¿veis? Y aquí cada uno iba poniendo un juego y íbamos hablando del juego. Y estuvo súper bien porque él tenía unos y yo tenía otros y hablé de otros juegos que normalmente pues no son tan conocidos. Así que os paso nuestro canal de YouTube. Como veis, nuestro canal de YouTube está organizado por géneros y yo creo que va muy bien, o eso es lo que pretendemos. Por si queréis ver especiales de plataforma, o por géneros, Metroidvania, Shooter, Shoot'em Up, Visual Novel, Point and Click, RPG, Sims. En los de Sims también hice un especial de Sims que estuvo muy bien. Juegos de conducción, Cozy Games y más Cozy Games. Colaboraciones y gameplays por aquí abajo y alguna demo, ¿vale? Así que nada, chicos, aquí tenéis una biblioteca de Cozy Games, otra youtuber casual y nada profesional. Aquí estoy yo con mis Cozy Games, que ahí tenéis una tropecientas listas. Así que bienvenidos a el lado cozy de los videojuegos. Venga, hemos visto el Demon School y vamos a seguir viendo otro que no... creo que este no era cozy farming, pero era cozy, muy cute. Detective Dodson. Era un pixel. Que no me acuerdo, hice esta lista tan tiempo atrás. Vale, Detective Dodson. Explora la India moderna con un detective de poca monta que se mete en grandes problemas, recoge pistas, resuelve casos, personaliza tu disfraz y acecha. Haz amigos, enemigos, dinero y errores. Haz la historia tuya. Ah, por cierto, también hice un especial de juegos party y cooperativos que son con humor, que a mí me estresan un poco, pero son divertidos. Entonces, ¿pueden ser esos cozy o no cozy? Depende quién lo ponga. Pero hay mucha gente que considera que los juegos party son cosis, porque son cookies y son divertidos, ¿no? Y son para toda la familia, pues por la dificultad. Venga, os dejo este por aquí y vamos a darle al play. Ay, ¿por qué no se oye? ¿No? Vamos. Hola, Baru, estaba hablando de ti. Estaba hablando de Barugón y justo aparece en el stream. Uy, qué fuerte está esto, perdonadme. Barugón. Que Baru acaba de venir de Japón y tiene algunos vídeos que tengo que verme. ¿Cómo estás? He oído que me pitaban los oídos. ¡Hola, Kai! Baru, un forofo del terror, exacto. Voy a suscribirme al canal de YouTube. Sí, muchísimas gracias. Nos pegamos mucho curro. Y eso que os debo 6 vídeos de la semana pasada que no me da la vida.
Mira, os paso aquí el juego este, el Detective Dodson. Ay, perdón, que no se he pasado el link, os he pasado solo el nombre. Y voy a hacer la promocita a Kai. Y Baru, pues qué deciros de Baru, pues que lleva muchísimos años en YouTube, lo conocía, lo veíamos antes de conocerlo en persona y es grandísima persona. Y sí, le gustan mucho los juegos de PS2, le gustan mucho las películas, es muy cinéfilo, sobre todo VHS, que tiene una gran colección, juegos de terror le encantan. Pero bueno, sabe de todo, también es switchero, ¿eh? Y es muy fan de las aventuras de los juegos de Walking Simulator. En eso nos llevamos muy bien, siempre nos recomendamos cositas. Y ahora también es bastante cosi. Baru se ha pasado al lado cosi. Y aquí tenemos a Kai, os dejo aquí también el canal de Kai, que hace unas recopilaciones de juegos increíbles, pero no solo eso, hace unos V-blogs, unos blogs por el mundo enseñando juegos. ¿Ha saltado? Sí, cae. Donde siempre nos enseña juegos increíbles y va contando historias detrás de los juegos. Me encanta cómo los explica. Y aparte nos va enseñando dónde va comprando, pero nos hace un tour por la localidad. Y suele ser siempre internacional, porque es un poco Willy Fogg. Así que no os lo perdáis, que Kai hace unos vídeos súper chulos. Y yo he aprendido mucho de él, la verdad. Venga, os voy a enseñar uno que os va a encantar. A los cozy gamers auténticos del canal. Este os va a parecer a uno que va a salir ahora que se llama Simple Times y otro que Kai también ha jugado y tiene, que es el Behind the Frame. Mirad este que se llama E.T. Este salió en un Wholesome Direct, creo. Está muy alto, yo me lo estoy escuchando súper alto. Y chicos, los que no estéis en YouTube, por favor, apoyarme. Que me hace mucha ilu. ¿Qué os ha parecido? A ver, ¿de qué va? ET es un juego de pintura relajante donde tú de manera free, de manera libre, vas a explorar la ciudad en verano. Vas a coger ideas en tu álbum, vas a crear diseños con tu canvas, con tu lienzo y vas a decorar tu estudio mientras vas vendiendo pues tus pequeñas obras. ET verano. Ah, gracias, Navetse. Qué chulo el apartado artístico. Sí, es que son increíbles. Estos juegos me parecen, bueno, es que todos los Cookie Cozy Games suelen tener visualmente un trabajo, me encanta. Y suelen ser más cortitos, ¿no? Y bueno, claro, excluimos Animal Crossing. Venga, os pasé un montón súper bonitos. Ya que estamos, voy a poneros el Simpler Life. Simpler Life. Sí, perdón. Simpler Times, perdón. Este. Que lo va a sacar lo ha editado a Yam 8-bit y tenéis la demo disponible de Stonekeep. Que Stonekeep no sé. No ha hecho nada más. A ver si os gusta, ¿vale? Simple es una meditación empírica interactiva que recompensa la paciencia y la atención con momentos enternecedores que podrás reproducir una y otra vez como si de una canción favorita se tratara. Uy. Hey Sailor, Mars, me encanta, Mar, que te guste el directo y los juegos que traigo. Estos juegos no los puedes jugar con sueño porque cogen morriña.
Como estés cansado y te lo juegues en la cama, hacen de somnífero. Super chuli, ¿eh? Simple Times. Tenéis aquí la demo si la queréis jugar. Muy chuli. Próximamente. Venga. Seguimos con la lista. Venga, hacemos uno más y... ¿O cómo vais? ¿Os está gustando? Que no quiero cortaros el rollo. Somos 16, no quiero cortaros el rollo para hacer la demo, pero bueno, igual me quedo un poquito más tarde si a Tony no le importa y hago la demo con vosotros, que me gusta probarla. Muchas ganas del juego que había escogido. Demo. Venga, pues vamos a hacer... vamos a enseñar unos... Acabamos en el... ¿Cuál acabamos? Que de M's hay muchos, vale. Acabamos en la L, ¿vale? Acabamos en la L. No tenemos muchos, ahora tenemos algunos de K y luego ya con L. El Kibu y hay otros que ya os enseñé que no os estoy enseñando. Mira, el Garden Path. Mira, el que me estoy saltando. Pongo aquí la lista, mi chuleta, ¿eh? Mira, lo que pone directo 201 ya os lo conté. Entonces me estoy saltando mogollón porque solo os estoy enseñando los que no os enseñé en el otro directo, ¿vale? Si no, veis el directo anterior de Cozy Games 2024 y veréis todos los que conté aquí, que pone 2011. Hay 211, el Garden Life, todos estos ya os lo dije. Vale, el Kibu también os lo enseñé el otro día. Entonces, el Kitori Academy, Kitsune Tales, Cocopas, Koru, Lightyear, Frontier, Loftia. Y ahí nos quedamos, ¿vale? Si queréis en el Telegram os pasé la lista de estos 100 juegos que había seleccionado para vosotros. Aquí no la puedo pasar, pero en el Telegram si queréis o me contactáis por susurro o como sea y os la paso. Venga, vamos al siguiente. Kitori Academy. Tengo pensado hacer un especial de brujitas y un especial de juegos de gatos. Me encantará hacer esto. Y otra que sea especial de juegos monocromáticos. Sabéis que soy un poco friki con la manera de organizar mis juegos, pero me encantará hacer un especial así con vosotros. Venga, vamos a ver Kitori Academy, simulador agrícola, simulador de vida, rol indie. ¿Vale? Un juego de simulación de vida en el que vives las aventuras de un aprendiz de mago con tu espíritu gato, entrenas tus habilidades mágicas, aprendes a elaborar pociones, cultivas verduritas, capturas hechizos para desafiar la maldición que acecha el mundo. Voy a pasar links. Kitori Academy. Viene muy chuli. Y os lo paso por acá. Y vamos al siguiente, que es el Kitsune Tales. Este que hace poco lo he visto muy anunciado porque creo que la salida está... Ah, no, me confundo con otro. Este.
Kitsune Tail, un jugador de desplazamiento lateral retro indie, ¿vale? O sea, puede ser un poco challenging este para mí. Run, jump, dash across a land inspired by Japanese mythology and explore the complicated relationship between Kitsune and human in this follow-up of Super Bernie World. En vez de Super Mario World, de Super Bernie World, tienes que correr, saltar y deslizarte en una tierra inspirada en la mitología japonesa y explorar las relaciones complicadas entre los Kitsune y los humanos en este tal. O sea, por lo visto, esta debe ser una segunda parte de algún otro, parece, ¿verdad? Ah, pues no. Pues no. Igual es el lore de otro. Bueno, vamos a verlo. Kitsune Tales. Since I became a messenger of the goddess Inari, I've had some wild adventures. No story would be complete without Kiri. She's my best friend, and we've known each other since we were little. But lately, she's been acting a little strange. Hey, Yuzu! I've been thinking about Mario Tanuki dice. and Exacto, Juan. you know what? It can wait. Let's go for a run instead. She's gotten even weirder ever since I met Akko, the village healer. Akko is amazing, and she's always suggesting fun stuff to do together. Hey, Yuzu! It's been a while. You should be my partner at tonight's harvest dance. We'll be the cutest couple there. And don't worry, I'll try not to step on your tail. She also introduced me to the village elder. Ahora vendrá la acción. Miss Yuzu, it's so nice to hear you'll be accompanying Akko to the dance. Just be aware, it won't be a foxtrot. I also met a grumpy samurai ghost at a haunted mansion. A kitsune. Your kind plagues me even in death. You'll love the cat merchant with all his puns. I think he's perfectly adorable. It's been Uy, 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 uy. since I've been in a damp cave or a dungeon, but I'm not one to refuse Se me ha caído el mouse. destiny and profit. And I've run into some old friends like Aaron. Kiri's uncle trains her too. My brother may indulge you, Kiri, but Eso es- I will not. Do it again with proper form this time. My form? Nothing I do is ever good enough for him. I actually really like your form. I mean, I think your form is excellent. Te haces una idea del juego, con este trailer, Dios mío. Things got a little crazy at the harvest dance. It was great dancing with Akko. But when Kiri showed up and wanted to dance with me too, things got really confusing. Well, I gotta go now, but I'll tell you lots more later. So don't worry, cause I'll be back in 2 shakes of a tail. Vale, y en la parte plataforma no la hemos visto, pobre. Ahora va. Es un cookie plataforma, Juan. No sé si te gustaría. Es facilito, perfect para mí. Yo que solo puedo jugar al Starfish y a todos los juegos plataformas, cookies bonitos, sencillos, donde el doble salto sea accesible. Y si hay nivel cozy chill, mejor. Es guay, ¿eh? Venga. Nos hemos hecho una idea. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Es muy cookie. ¿Qué dicen los cookies? Cookies, estáis muy calladitos. ¿Os estoy causando sueño? ¿O estáis haciendo lurquecito, haciendo otras cosas? Si es así, me parece muy bien. Si os me ponéis de ambiente con la musiquita que os traigo de los jueguitos. Mucha charla, ¿no? Sí. Prueba el Manifold Garden. Es de primera persona, pero la estética es sublime. Sí, ya sé cuál es el Manifold Garden. Lo tengo, ¿me lo recomiendas? Estoy cocinando y las manos no me dan para más. Vale, vamos a poner el coco. Vamos a poner Manifold Garden, que nos dice... el Manifold Garden es un juego de perspectivas también súper bonito, ya veréis. De puzzle. Manifold Garden.
Pues imaginaros el Gorogoa, el Viewfinder, el Talos of Principle, todos los juegos así de puzzle le encantan a Baru también. Mirad este. Dice Bolt que para ser un 8 bits luce muy bien. Cocinando estáis todo el mundo, pues qué bien. Es uno de puzzle en primera persona como el que sorteamos. Por cierto, que tenemos sorteo el día 18 y no os he dicho nada. Acordaros, ¿eh? Y a los subs y a los seguidores del canal tenemos sorteo. El día 18 de febrero. Y la Collector. Baru, ¿no te recuerda al Superliminal? ¿Lo has jugado al Superliminal? Es otro parecido a este. Bueno, o Talos of Principle, ¿no? ¡Hola, Flores! Manifold Garden. Este está en edición física. ¿Dónde lo trajeron? ¿I am 8-bit Manifold Garden? I am 8-bit. Es este. Dice Tony que existe la versión asiática japonesa en PlayStation 4 con inglés, por si no lo queréis importar de USA, que es más caro. Está en retail en Japón para Switch y PS4. Muy bien, Baru, ¿ves? El arte este me flipa. Pues muy bien. Guapísimos. Os paso por aquí. Mis cookies están felices, yo también. Vamos a ver otro jueguito. El Cocopas Island, que os tenía por aquí preparado. Otro juego de farmeo, pero con un gatete. Descubre nuevos comienzos tras un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido. Únete a Cocopa y Polímero de pollo, mientras exploran, construyen, cultivan, decoran, conocen nuevos amigos y a la vez descubren misterios de este planeta desconocido. The Hidden Studios, mundo abierto, colorido, construcción. Cookie game, cozy game total. Yo lo escucho súper fuerte. ¿Soy yo o ha subido el audio? ¿Lo escucháis fuerte o bien? Vaya, Maite. Entre el Twitch y yo, no, vaya experiencia más chunga. Otro come horas, pero me encantan. Cocinando, viendo y escuchando. Sois polifacéticos, chicos. Un gatete negro como mi vela. O mi gatita. Mira el pollito. Oh, tienes que batallar un poquito aquí. Como el Yonder. Pero batallas muy light.
Me gusta cómo va dando saltitos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Ah, le preguntas a Tesura a ver cuándo lo sacaban. Pues ojalá que pronto. Tiene buena pinta. No es lo mío, dice Navet. Aquí sois monísimos porque a algunos no os gustan mucho estos juegos de Cozy Games, pero estáis aquí como unos campeones haciéndome compañía y a todos los cookies. ¿Sois cookies? Sois para chucharos a todos. A ver, guapis, seguimos por la K, Cocopas. Coro, ¿vale? El otro día os enseñé el Kibu y ahora os enseño el coro. Coro. ¿Ruido por preferencias? Es un juego que apenas te enseña nada. Ya lo vimos el otro día. Esto es solo digital, sí, por ahora ni siquiera han salido. Ni siquiera han salido, Kai. Menos el Manful Garden, que ese sí que está en físico, como hemos dicho. Mira este qué bonito es. El Kobu. El Koru, perdón. Me confundo con el Kibu. Muy chulo. Dice, eres una botánica, Koru, en tu camino para el prado salvaje y tienes que ir... tienes que ser el aprendiz de un doctor, ¿vale? Y la historia parece súper entrañable. Vale, Koru por aquí. Y ahora vamos a... Ya estamos, de la K. Hemos dicho que acabamos con la L. Lightyear Frontier, vale. Lightyear Frontier. A ver qué os parece. Lightyear Frontier es una pacífica aventura agrícola ambientada en un lejano planeta. Súbete a tu meca multiusos, crea tu propia finca con hasta 3 amigos, siembras cosechas de alienígenas y exploras la indómita naturaleza del mundo. Es cooperativo en línea casual. ¿Por qué está apagado? Me voy a cenar, abrazos a todos. Un besito, Baru. You made quite the entrance. You wanted to make a new life for yourself. Es diferente, ¿verdad? Le dan otro giro a los agrícolas. I'm sure we can get to the bottom of this. Together. Qué cosita más linda, ¿no? Más diferente a todos los otros. ¿Qué os ha parecido este? ¿Este os gusta? ¿El más de vuestro rollo? Venga, que os lo pongo. ¿El Cocopas os lo he pasado? No, ¿verdad? Ah, sí, os lo he pasado. Vale.
Venga, que ya queda 1 o 2 solo. Loftia. Este es uno que llevamos muchos años, creo que un par de años en la pista. A ver si sale ya. Loftia. The Tales of Sayuku también. Loftia no está aquí. Loftia es este. Cozy Online Game. ¿Vale? Un nuevo MMO. Vamos a poner por aquí. MMO Cozy, sí, hay muchos MMO Cozys. También lo hay, el Palia, y es gratuito en Switch o en PC. Podéis jugar al Palia en Switch y en PC gratis. Es un MMO increíble. Es como el Fae Fan, pero mucho más abierto. El mundo más abierto. No, y tienes aventuritas que hacer. En todos estos MMOs tienes aventuritas que hacer juntos. Y recolección. Tienes un montón de quests, ¿sabes? Son RPGs. A veces te tenemos que traer al lado de los cosis. Hay más que hacer que plantar y cocinar. El perrito, qué mono. Qué mono este pez. Me gustaría de figurita para casa. O de lamparita, ¿verdad? Loftia. Uy. Perdón. Vamos a ponerse el Loftia y ahora vamos a ponerse el último, que es el Locomotive. ¿Conocéis el Locomotive? Es un juego pixel muy chulo. Muy chulo. A ver. Ya lo hemos nombrado varias veces en streams. Locomotive. Ah, no, ya lo vimos en Locomotive. Ya lo vimos en Locomotive. Bueno, ya que os lo he dicho, os lo pongo, ¿vale? El Locomotive es de point and click. Muy guay. Como si fuera un de Agatha Christie en el Orient Express, la aventura. Aboard the Royce Express, where my guests indulge in luxury travel, fine dining, and murder. Well then, who's at hand to catch my killer? There's my trusty lawyer, a would-be detective, and Her Majesty's Secret Service. There's just one problem. They're the suspects. With puzzles to solve, palms to grease, and clues to uncover. They'd better prove their innocence fast, or it's the end of the line in an adventure that's not just nuts. It's Locomotive! In an adventure that it's nuts. De locura. Locomotive de Chucklefish. A ver si nos lo traen físico, sería genial, ¿verdad? Muy guay. Venga, os voy a poner el link por aquí y vamos a presentaros ya. Cerramos la sesión de Just Chatting y vamos a poneros la sesión de juego
que os he traído para la demo, ¿vale? Switch, ¿dónde está? Os voy a poner una música de cambio. A ver qué os parece. Ahora ya damos paso a la sección de la demo del siguiente juego, que es el Awesome Mind. Así que preparando los mandos, aquí me tenéis cargando con mi mando nuevo rosa de Xbox que me compré para jugar a la PC, que estoy más feliz que... Yo todos los mandos rosas y las consolas rosas me encantan. Por cierto, que van a sacar unos Joy-Con de Switch, de Nintendo Switch rosas. No me los voy a comprar porque no utilizo Joy-Cons, pero me parecen monísimos y muy adecuados y muy esperados. Ya tardaban. Bueno, voy a enseñaros el juego que os voy a traer. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y lo tengo yo? Ah, Awesome Minds. Ah, no. Estoy flipando, ¿eh? Ahora mismo. Si lo tengo descargado, ¿cómo puede ser que no esté? A ver. One moment. ¿Cómo puede ser? Always in mind. Always in mind. Me he inventado. Directamente me he inventado el nombre. O sea, me he inventado el nombre totalmente poniendo el título del stream. Ya me vale. Una evada. Ya podía yo encontrarlo. No lo encontraba. Venga, aquí. Qué desastre. Always in mind demo, ¿vale? Always in mind. Ahora voy a cambiarlo. Always in mind. Aquí va. Always in Mind es un juego de aventura rico en historia hecho que pasa en la mente de un joven chico llamado Teddy. Te tienes que embarcar en una aventura surreal a través de un montón de paisajes dentro de su cabeza que te van a quitar el hipo, mientras que vas desbloqueando increíbles poderes y vas forjando una relación, un apego con una IA llamada Proxy. Hola, Kikitón. Dice Maite que los Joy-Con son porque ha salido la Switch va a ser el juego de Switch de Peach. Ah, pues me parece estupendo. Podrían hacer una coleccionista. Mira, vamos a ver el tráiler, ¿vale? Del juego que vamos a probar. Y aunque ponga que haya demo, la demo ya no está disponible, pero luego sortearemos keys. An explorer of lands only you would ever see. I contemplated your future and wondered what kind of person you would be. I accepted my fate, knowing you would have a guiding hand. I left you something remarkable. I just hope your father will understand.
¿Qué os ha parecido? ¿Os ha parecido interesante? Tengo aquí unas cuantas notitas del juego que os quiero comentar. Que me he estado preparando. ¿Dónde estás? Aquí. Always in mind, ¿vale? Vale. Dice, espera, que lo voy a poner aquí de fondo. Mientras que os cuento. Lo que vamos a hacer es, voy a poner el cambio de categoría, pero yo creo que este de Awesome, Always in Mind, pone 0 followers, claro, porque es que voy a poner in mind. ¿Cómo me he inventado el título? He puesto Awesome Mind. Always in mind, siempre en la cabeza. Ya está. Ahora sí. Os pongo esto. Y bajo. Os pongo esto flojito. Dice, aún no tiene fecha específica. Dice, el juego gira en torno a un relato de crecimiento contado completamente dentro de la mente del protagonista. Sobre la trama y la jugabilidad, el niño tiene 12 años, pues cae en coma después de una caída accidental y se sumerge en su propio subconsciente, un paisaje vasto y surrealista. El protagonista estará acompañado por un implante de inteligencia artificial llamado Proxy y los jugadores deben explorar la mente del protagonista para desbloquear poderes extraordinarios y evitar quedar atrapados en el pensamiento para siempre. Tienes que... Es una exploración pero con poco esfuerzo, es decir, habrá saltos, distorsiones, deslizamientos y planeos. Y hay excursiones súper bonitas. Luego la narrativa es muy alta. Hay visuales pues deslumbrantes, cámaras dinámicas, banda sonora muy bonita, tal. Hay paisajes oníricos. Luego hablan mucho sobre la amistad. Y luego que dicen, Kurt Smith es el fundador y director del juego de Invisible Studios, el estudio detrás del juego, y expresa su ambición para crear experiencias de juego auténticas, positivas y únicas. Así que, conclusión, este es su primer proyecto y se espera en PC, pero no se sabe cuándo. Así que, ¿qué os parece? ¿Are you ready? Are you ready for the play, for the game? Vamos a ver si nos funciona todo bien. Listo. Venga. Está al 93%, chiquis. Chiquis. My body's ready. Muy bien, Loki. Your body's ready. Y tú... Venga, aquí os tengo. Veo la pantallita. Ya está, 100%. Buenas noches, Dalbert. Vamos a hacer juegación ahora. Venga. Y luego sorteamos 3 keys de esta demo, ¿eh? Porque solo tienen demo por ahora, ¿vale? Uy, está verificando. A ver si no me da problemas de rendimiento. No os prometo nada. Clases de inglés, yes. Come and sit, come in. You are welcome. Come and sit with us. Vamos a jugar a este jueguito. Recordarme que lo pongo en castellano, sí está. Tengo muchas ganas del Botany Manor. Tengo tantos juegos por jugar en esta vida. No me da la vida. 10, 9, 8. 7, 6. Aquí tengo la demo del Europa, del ET, Garden Life. Pero entre las demos que tengo y los juegos que tengo en el queue, en el backlog. Venga. Ahora sí. Listo para jugar. Let's play. Escoge un mando. Este juego necesita mando, ¿vale? Bueno. Aceptar. A ver si lo escucháis bien, ¿eh?
Ya no va. Inevitable Studio, made with Unity. Ahora no voy a hacer promos mientras juego, pero si alguien quiere hacer promo y poner vuestros enlaces, o alguien quiere poner el enlace de otra persona, por favor hacerlo, ¿eh? Uy. ¿Por qué el mando no me lo recoge? Esperar, que el mando parece que no lo capta. Oh, oh. Vale, ahora lo hago con el ratón. Espera un momento. El juego de Always in Mind. A ver, Always in Mind, ¿está en castellano? No. Muy probablemente no. Always in Mind. Lo tenemos... Supuestamente está en español de España, pero no lo he visto, ¿eh? Vamos a ver. Está pensando. No sé qué hay al stream. No me reacciona el mando al juego y me va cambiando las pantallas porque sí que me reacciona al Mac. Qué raro. Os lo leo yo. Perdido en el coma, un niño de 12 años, Teddy, se desploma en su subconsciente donde se sorprende mientras que va hablando con su IA implantada beta. ¿Habéis visto el mensaje? ¿Qué pone? No he visto lo que ponía el mensaje. Otra vez. Dios mío, a ver si pasamos eso. Press to continue. Vale. A, jump. Doble A, doble jump. También para deslizarse. Sprintar con el left. Y proxy cam con la E. Vale. Otra vez. Vuelve a saltar. Dios mío, así. A ver si podemos ir al juego sin tener ningún problema. Doble jump, no. Navet sí está sufriendo por mis dobles jump. Es verdad. Soy un tocho con los dobles jump. Jugar. Chicos, vamos a pasar esto rápido. A ver si cuando me ponga a jugar no me hace nada de esto, ¿eh? A ver. A ver. No nos quedaremos con toda la intriga. Bueno, yo voy a hacer el sorteo igual, ¿eh? Venga, loading. Press to continue. Press to continue. Throw. Destroy. Super click. Click. Bueno, ya His full name was Henry Theodore Jacobs. Lo veremos en A otro serious momento. name for a serious man. ¿Qué está pasando?
No voy a poder jugar. Henry was the kind of man. ¿Por qué pasa esto? Me van a dejar con todas las ganas. Buenas noches, Ibora. ¿Qué tal? Venga, chicos, lo intentamos una vez más y si no... His full name was Henry Theodore Jacobs, a serious name for a serious man. Henry was the kind of man who spoke gruffly, but was No. Hay algún problema con esta. Sí, está corriendo en una máquina virtual, porque es que solo está really en... a sensitive. Se cae. Se cae. No me lo permite. Pero es que no corra la demo me parece increíble, ¿eh? Porque ya me habéis visto jugar otros juegos aquí en Steam con vosotros. Y me he chupado muchas demos yo sola, pero igual con el OBS... No entiendo. Un poco mierda. No, nada. Porque hay un montón de juegos que solo están en Microsoft, ¿sabes? En Windows. Y tengo un Mac. Y lo juego en la máquina virtual. Henry Theodore Jacobs, a serious name for a serious man. Henry was the kind of man who spoke gruffly, but was really a sensitive butterball under all the grumbling. Siempre se cae en el mismo sitio. Nada, chicos. Qué lástima. Igual hay reiniciar... Vale, voy a intentar eso, ¿vale? Voy a reiniciar la esta virtual, como dice Navetse, y como dice Dalbert. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora les desktop. Darle más recursos, sí, voy a cerrar ciertas cosas. Voy a cerrar esto. If. ¿Qué tengo por aquí abierto? Un momento. Aquí no tengo nada. Espera, vamos a cambiar la cámara. Voy a ponerme la cámara FaceTime. Esta la vamos a apagar. Un momento. Propiedades. Voy a cambiar la cámara. Como hicimos con Tony ayer. La voy a apagar. Vamos a... Vamos para allá. I think your father got that from him. Estaba continuando. Pero se ha caído. Necesito un PC. Último intento. Último intento y hacemos el sorteo, corazones míos. Os regalo las keys y a ver si los podéis disfrutar en casa. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pinta chulo, ¿verdad? No. ¡Oh! ¡Qué mierda! Bueno, no me quiero perder lo que sí que me he preparado para vosotros, que es esto, ¿vale? Me he preparado aquí dos resumitos muy guay, ¿vale? Y ya os he leído un poco uno.
Vale, y os paso aquí los dos links para que sepáis un poquito más del juego, ¿vale? Os lo voy a pasar por el Twitch. Venga. Y vamos a verlos. Cerrar esto. Y no estoy acostumbrada a cerrar las cosas desde aquí. Luego tengo que poner ahí el... Luego tengo que poner ahí el... Esto. Inevitable Studios, debut title, Always in Mind to launch soon. Eso fue en noviembre del año pasado, ¿vale? Dice... a ver, que no se me caiga el directo, que si no ya la liamos del todo. Dice... Dice, Inevitable Studios ya ha oficializado su debut Always in Mind, esta acción plataforma que va a salir en Steam muy pronto. Acompañado de este anuncio, Always in Mind's First Ever Trailer va a ser un poquito, nos da una primera visión del mundo cautivador que tiene. Y ya hemos visto el tráiler. Always in Mind utiliza al niño de 12 años, que ya lo hemos visto, donde tiene ese accidente y donde tiene que ir por su mente con la IA avanzando, ¿no? Y tiene que ir escapando de su mente, o sea que hay puzzles, hay plataformas, está muy bien. Y va hablando con su proxy mental. Le va ayudando su compañera y su amigo. Dice, promete a los jugadores hacer una aventura surrealista bastante retante, donde navegarás en paisajes súper bonitos y también tendrás habilidades extraordinarias. Y por eso me recuerda al de What Remains of Edith Finch. Los jugadores tienen que saltar, tienen que agarrarse, o sea, con las cuerdas, tienen que deslizarse y hacer eso, volar dentro de la cabeza de Teddy mientras va haciendo sus excursiones. Quiere hacer, el creador dice que intentaba hacer un juego narrativo intuitivo de controles, perfecto para cosi gamers novatos como yo, orientado a el gameplay, donde invita a los jugadores de todos los niveles de capacidades, como yo, los que acabamos de empezar, que te hace darle una vuelta a la cabeza por la jugabilidad y también tiene momentos muy emotivos que también te harán discutir, que supuestamente harán discutir y alegrar a generaciones futuras. Y tiene un poquito de misterio, no han desvelado nada, y la otra que he visto que comentan de él aún cuenta menos que esta. Así que, una vez más, os voy a poner el tráiler y hacemos el sorteo. Venga. Vamos a darle, más que nada porque le quiero dar importancia y me sabe muy mal no haberlo jugado. Venga, vamos allá. Hasta mañana, Eli. Un besito. Eli, ¿quieres entrar en sorteo? Ya has estado aquí todo el rato. Mire, te los linkean a estos dos, al Journey y al It Takes Two. Muy del estilo, ¿no? Muy de mi estilo al menos. Venga, vamos a por la keys. Las keys de las demos, ¿vale? Vamos a hacer sorteito.
para la gente que está en el... Para la gente que está en el chat y que es sub, vamos a hacer 2 keys y la última para todos, para seguidores, ¿vale? También incluidos, todos los que estáis aquí conmigo y habéis hecho tal. Como tenemos 3 keys, vamos a hacer 2 para subs y 1 para todos. Y todos para una. Vale, empezamos con la de todos, ¿vale? Ahora, y quien tenga una key, pues ya no entrará en el siguiente sorteo porque son 3 keys del mismo juego, ¿vale, guapis? Así que, a ver, ¿quién está interesado en tener la demo, la key de esta demo? ¿Alguien de vosotros? Si no hay nadie, no pasa nada, la sorteo entre el Telegram de los cookies, pero quiero daros prioridad a vosotros que estáis aquí toda la noche. Ya me decís. Quien quiera, vamos a poner aquí Teddy, se llama. Venga. Quien quiera participar tiene que poner el comando Teddy, de Teddy Bear. Tenemos 13. Venga, sí, dice Maite. Que si no queréis no pasa nada, ¿eh? Pero decírmelo, no me hagáis aquí estar esperando. Teddy con... Maite, ponlo con 2 Ds y Y, porfi. Ahora. Venga, este es para todo el mundo. Todo el mundo que quiera participar, regalamos la key de la demo. Es solo key de la demo porque el juego no ha salido. Pero al menos lo podréis disfrutar en vuestra casa porque vaya chasco que no puedo emitir. Hemos solucionado lo de la voz, lo de la Switch. Pero lo del PC lo tenemos por solucionar, Tony. Teddy Bear. Loki, ¿no quieres participar? A ver quién hay en el chat. Os voy a llamar, por el nombre. Os voy a llamar por el nombre. Community. Venga. Tenemos a Quiquetón, Lokimara, Navetze, Solid, Retrobilis, Ale Carbelmont, Dalbert, Donk, Kubi, Cross de Fries, Iborra, Joseph 2BB5F, Juan Bohem, Nailore, Maite, Macarra, Rune, Sailor Mars, Mar, todos los que estéis por ahí cocinando y tal, si queréis la key de la demo, entrar, poner Teddy. Cimarrón. Tamskio, Tarsai y Ton 1979. Ahí, pasando lista. Os voy a llamar por nombre y apellido. Kusoge, bien hecho. Venga, la key de la demo de este juego tan chuli, que me recuerda mucho al What Remains of Edith Finch, la verdad. A ver. Teddy, 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 Teddy. ¿Ya estamos todos? Solo 8. Contamos para atrás, ¿vale? Contamos hasta 10, así que ahora pueden todos. Mira, lo voy a... ¡Ah! Perdona, Bolt. Perdona, vuelve a poner, quería copiarlo y te he echado. Espera, si no te pongo manualmente. Ya te pongo, perdóname. Venga, ya estamos todos, ¿eh? Contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cal, ponte Eddie! Venga. 5,
Teddy, todo lo que quieras. Sailor Mars, todo el mundo. La key de este juego tan guay. 5, 1. ¿Quién falta? Ya estamos. 2, 6, 1, 4, 8. ¿Algún cerito? No os veo contar. 1, 1, 0. Xbatsitek, felicidades por estar aquí. No sé si estás con nosotros en los cookies, pero te dejo aquí las redes. Y sobre todo, enhorabuena. ¿Me contactas por fin por susurro por el Telegram y te paso la key? Ah, estás en el Telegram, perfecto. No sé si tienes el mismo nick, pero ¿me puedes por favor pinear directamente dentro del chat? ¿Me puedes buscar y me escribes? ¡Enhorabuena, Xbatixte! Enhorabuena. Sobre todo, si podemos apoyar al juego siguiéndolos en Twitter y demás, sería genial, pero si no, pues ya me diréis qué tal os parece la demo, ¿vale? Ahora, Xbatistex no va a participar y ahora Kusoge, Kiketon y Bolt, que este era para todos. En la siguiente ronda vamos a hacer solo para subs. Así que se quedan Dalver, Cal, Lokimara, Maite, me lo voy a poner. Dalver, Cal, Lokimara, Maite, Navetse y Rune. ¿Vale? ¡Aloha! Pablo, vamos a hacer una sorteo de la key de un juego que se llama Always in Mind, de la demo de un juego de PC muy bonito. Si quieres participar, tendrás que poner Teddy, pero ahora solo vamos a hacer la ronda de subs. 2 claves para subs. Así que subs que queráis participar, que habéis participado, que erais, pues eso, Rune, Cal, Lokimara, otra vez. Darle al comando. Añádeme, please. No, te tienes que poner tú, exclamación Teddy. Yo soy sub. Pon exclamación Teddy, anda. Venga, que yo ya me he currado todo el stream. Teddy. Pablo. Dale, Teddy. Teddy, Rune. Muy bien. Maite. Cal, vuelve a dar al Teddy. Dalver, Navetse. Venga, Pablo. Que te esperamos. Hay 2 más. Hay 2 claves. Teddy, muy bien. Cal, ¿no entras? Tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac. Una foto. ¿Quién falta de los subs? Pablo. Ahí tenemos 6. Falta Cal y alguien más. Cal, ¿estás por ahí? Tic tac, tic tac. Voy a contar hasta 10, ¿eh? Venga. Vamos para atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jack, pon Teddy.
Es para la Kid, un juego muy bonito, pero es una demo, ¿eh? Venga, Jack. Ponte Di. Ponte Di. Estás aquí, que te espero. 4, 5, Jack, ponte Di. Pero con 2 Ds y una Y, como Teddy Bear. Es un juego que se parece al What Remains of Edith Finch, muy chulo, pero es para PC la demo. Y me han dado 4 claves, una para mí, una para todo el mundo, acabamos de hacer el sorteo de una, y las otras 2 para subs. Te voy a poner ya, Jack. Append, venga, ya. Muy bien. A ver, me la apunto. A ver, ganado. Estaba rumbo a la cama, pues mira, te ha pillado del tironcillo. ¡Ya te toca! Esto es chiripa total, Jack. Mira, estabas 2 veces, Jack. La tuya y la mía. Ha sido un poco tongo esto, ¿eh? Oh, Jack. Bueno, chicos, vamos a hacer otra sin Jack. Venga, ahora os vamos a poner a todos 2 veces. Todos 2 veces, por lo de Jack. Vale, no hace falta que lo volváis a hacer. Voy a poneros otra vez aquí. Dalver, no sé si escribe así, pero bueno, si no es igual. Lokimara. Maite, que es nuestra mítica. Navetze. Pablo. Menos mal que es una demo, si no hubiéramos hecho otra vez. Lo sabía. Pablo y Rune. Loki esas 2 veces, sí. A Loki ya se ha puesto 2 veces, muy bien. Pablo y Rune. Apen. Estamos 2 veces todos. Maite, Loki y Dalve. Venga. Enhorabuena, Jack. La demo te la paso luego. Ya la verás cuando vayas a dormir, sin problema. Venga. Además, esto cuando hay poca gente os duplica, ¿sabes? ¡Navetze! ¡Está despacha, Navetze! Tanto quejarse que no le tocaba nada. Guapis, pues ya tenemos las 3 claves. ¡Repámpanos! ¿Sabéis las de veces que nos ha llorado una Beche que no le toca nada, que esto está tarao porque siempre nos salen los mismos? Estuvimos viendo que incluso la máquina virtual estuviera calculando bien y todo. Le toca todo al tío, ¿verdad? Bueno, no os preocupéis que tenemos un montón de juegos que enseñaros y que traeros. Tengo un montón de claves. O sea, que no os preocupéis que tengo por lo menos, ahora ya, en mi poder, tengo 15 juegos de claves de Steam y de Switch para vosotros. O sea, no os preocupéis, habrá mucho más. Bueno, chicos, nada, qué deciros, que ha sido un placer esta noche. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Cookies, los chicos, las chicas, los chiques y los cookies del canal. Hoy me habéis hecho muchísima compañía. Estaba muy estresada, pero me lo he pasado súper bien al final. Y espero que os lo hayáis pasado vosotros también muy bien esta noche con los juegos y las listitas. Gracias, gracias. Yo os digo lo de que general la primera, después caen solas. Esa es buena. Un tarrito de altramuses.
Ay, ojalá no fuera una demo, pero es una demo. Pero bueno, siempre nos gusta regalar cosas a Tony y a mí. Os traeremos más cosas. Recordar que el día 18 de febrero todos los seguidores del canal podéis optar al Hotshot Racing. 18 de febrero, ¿eh? Este juego de PS4 para todos los seguidores. Tenéis que estar en directo el día 18. Y luego para los suscriptores tenéis este juego físico, el Ever Forward, este juego de puzzle tan chulo. Y plataforma. Y luego esta coleccionista del Neo Geo Pocket. Todo esto el día 18 en físico. Y hasta el día 18 vamos a seguir jugando a juegos, trayéndoos directos y regalando keys. Así que espero que os sintáis queridos porque os apreciamos un montón y Tony y yo nos lo curramos mogollón con todo el cariño, la verdad. Gracias a ti. Bueno, preciosos. Vamos a ver a quién le hacemos la raid. ¿Tenéis alguna preferencia? ¿Queréis escogerme vosotros a quién hacemos la raid? ¿Y nos vamos con esta música? Y yo a cenar, que Tony me había hecho la cena hace media hora. Dice. Bueno, la tiene preparada para hacer, pobrecito. Hoy toca hamburguesitas. Vamos a rejugando. Venga, vamos a rejugando que ayer no se la pudimos hacer, ¿vale? ¿Os parece bien? Legaia. ¡Ay, Legaia! Navet, si se la quiero devolver a rejugando, perdóname, te lo prometo que a Legaia se la hacemos, pero es que a rejugando el otro día nos envió 20 y pico personas y no nos dimos cuenta porque Tony estaba en el stream de la Switch y yo en el fondo y no nos dimos cuenta. Te lo prometo. Otra. Disculpa. No pasa nada, vale, guapi. Es que me sabe muy mal y son muy buena gente. A ver. No sé si estará mucho tiempo, pero es igual, vamos a intentarlo, ¿vale? Rejugando. Venga, preciosos, os lo agradezco mucho el acompañamiento de hoy, como siempre, haciéndome reír. Y nos vemos en el próximo, ¿vale? Hasta mañana a las 8 con Tony y conmigo. Algo prepararemos guay. ¡Chao! ¡Chebastices! Habéis sido los ganadores. ¡Mua! Buenas noches.